Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. A ver, nos quedamos en la configuración del módulo básico de reloj. Entonces, a ver. Ya. Déjenme les comparto aquí pantalla. Ok, estábamos platicando, ¿no? De que estas tres líneas es una configuración básica para poner el módulo de reloj con un ciclo de una frecuencia de reloj a 1 MHz, ¿no? Que son 1000 ciclos, 1 millón de ciclos de trabajo de CPU por segundo. Déjenme ver, pongo aquí a la mano el diagrama. Ok, ahí se ve el diagrama bloques, ¿no? Que de todas maneras tienen su PDF. Entonces, lo que estamos configurando ahorita es el sistema de reloj, el que tenemos aquí en la parte izquierda de arriba. Xin, Xout es cuando tenemos una fuente de oscilación externa con algún cristal externo. Y de hecho, varios me preguntaron que utilizaron los pines el 6 y el 7 del puerto 2. Y como se dieron cuenta, no se pueden usar directamente como GPIO. Es porque por default vienen para ser utilizados las entrada y salida de este oscilador, ¿no? Entonces, hay que hacer un par de configuraciones previas, utilizar unos registros que se llaman el P2 Cell y P2 Cell 2 para ponerlos como GPIO, porque no es su función primaria. Todo este cambio de reconfiguraciones que podemos hacer en un mismo pin, se le denomina el multiplexado, ¿no? Es el multiplexado de pines, el cual un mismo pin puede actuar de diferentes maneras. Tenemos y bueno, ya vieron, por ejemplo, está indicado, ¿no? Que el auxiliar y el submain pueden ir a controlar todos los periféricos, ¿no? Digo, aquí está representado eso. Y el master es el que controla el CPU. Entonces, en el caso de nuestro MSP, del G2553, así funciona, ¿no? El auxiliar y el submain van para todos los periféricos y el master para el CPU. Entonces, aquí está lo que les comentaba, ¿no? Una vez que tenemos configurada la fuente de oscilación, que ahorita estamos usando directamente el DCO, tenemos configurada la velocidad a la que va a trabajar el reloj, pues ya eso puede ser la fuente de reloj, por ejemplo, asignar el auxiliar y el submain. Esos, por ejemplo, ahorita no los hemos configurado, no sabemos qué es lo que está por default, ¿no? Acuérdense lo que les insisto, ¿no? De que luego hay líneas de código que no aparecen porque justamente está trabajando a como está por default configurado el registro. Entonces siempre conviene revisar exactamente qué está pasando ahí, ¿no? Para estar conscientes, pues, de cómo está la situación, digamos, de la configuración del módulo de reloj. Pero bueno, por ejemplo, podríamos asignar el submain o el auxiliar a alguno de nuestros temporizadores. Les comentaba que también tenemos dos temporizadores, el timer 0 y el timer 1. Los dos son de tipo A, ¿no? Me imagino que el 3 debe ser por alguna versión de actualización del diseño del timer A, alguna cosa así. Y
Ahorita vamos a platicar de los temporizadores. Pero entonces, todos los periféricos que tenemos en el bloque de diagramas que estamos aquí observando, les podemos asignar la fuente de reloj del submain o del auxiliar. Entonces, aquí con esas tres líneas, acuérdense que ya vimos lo que hacen los registros. Lo que hace es dejar listo el DCO calibrado y el módulo básico reloj calibrado para que todo funcione, para que yo tenga pulsos de reloj a 1 MHz. Y con base en eso ya puedo hacer mis cálculos, por eso dejamos indicado esto aquí arriba, ¿no? Si yo quiero hacer un blink a 2 Hz, ¿no? Que es la constante que definí acá, la frecuencia del parpadeo del LED, entonces yo necesito hacer esta regla de 3, ¿no? ¿Cuántas veces cabe la frecuencia del LED en un megahertz? Porque el 1 megahertz ocurre de ciclos de CPU, pues ocurre en un segundo. Y lo multiplico por 2 porque requiero la parte alta y la parte baja de la oscilación, ¿no? Para realmente crear la frecuencia que quiero generar, que es la de 2 Hz en este caso. Entonces, de igual manera, dependiendo de cómo esté ajustado el reloj, yo tengo que configurar, digo nada más aquí para manera de ejercicio, ¿no? Pues definí las constantes de 1 MHz, de 8 MHz, 12 y 16, que son las constantes que ya están definidas. O sea, estas ya las tenemos, estas dos ya están definidas en la biblioteca. Si quisiéramos tener alguna variante de frecuencia, ya se requieren otras cosas, ¿no? Se pueden hacer otras cosas, se pueden utilizar divisores, pero bueno, eso ahorita no lo vamos a ver. Nada más, ahorita lo que quiero que hagan de ejercicio es que justamente, ¿no? Que se vean los dos casos. Si con el botón, con la interrupción del botón, el presionar el botón, el que tenemos el P13, ¿no? Cada que yo presione, vamos a reconfigurar el módulo básico de reloj, ¿no? A 1, a 8, a 12 y 16. De tal manera que el blink que yo esté generando, ¿no? En esta parte de aquí, se mantenga siempre a la misma frecuencia. Aunque yo modifique la velocidad de frecuencia, la frecuencia de los ciclos de CPU. ¿Ok? ¿Sí está clara la idea? ¿O están dormidos? Yo le entendí más o menos, profe. A ver. Igual, creo que no lo entendí. Yo no. Bien, van a ser los pasos. Comenzamos como está ahorita, ¿no? Configurado a 1 MHz, el módulo básico de reloj. ¿No? Ya tenemos esas líneas para configurar. Después, cuando presionemos el botón, el P13, cambiamos configuración a 8, 12, 16 y regresamos a 1, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, todo el tiempo ¿cómo se llama? Todo el tiempo el botón nos va a reconfigurar. Obviamente tienen que hacer alguna función o alguna, no es cierto que esté haciendo función, en la interrupción del botón tienen que reconfigurar el módulo básico de reloj. ¿Ok?
Y entonces, el blink del LED verde debe mantenerse todo el tiempo a 2 Hz. Ahora sí. O sea, en pocas palabras, aunque yo presione el botón, el blink del LED siempre tiene que ver igual. No tiene que verse ni más rápido ni más lento. Profe, ¿por qué no cambia? O sea, ¿por qué se mantiene aunque le estamos presionando el botón más veces? O sea, aunque cambie de 8 a 12, 16. Ah, porque tenemos que reconfigurar todo justamente para mantener una frecuencia a 2 Hz, ¿no? Aunque yo tenga la velocidad diferente de reloj, para eso tenemos las constantes que les di aquí arriba, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Haciendo la cuenta te tiene que dar lo mismo, sí. Exacto. Si yo no configuro nada, en efecto, o sea, si yo no cambio esos valores para mantener la frecuencia de 2 Hz del LED, en efecto, cuando cambie la velocidad del reloj, cada vez va a ver más rápido, ¿no? Pero ahorita lo que Sí. queremos es mantener la frecuencia del parpadeo. La frecuencia del parpadeo la queremos a 2 Hz todo el tiempo. Ok, regreso en 10 minutos a ver cómo van. ¿Qué onda? ¿Ya listo? A ver. Bueno, a ver, Yanis, cuéntanos cómo vas. Todavía no termino, profe. ¿Alguien más? Luz, Nayeli, Luis. ¿Alguien que nos tenga una propuesta? Yo tenía una propuesta, pero primero probé el anterior porque lo tenía conectado al proyecto, entonces ahorita espero terminarlo rápido. A ver. ¿Pues nos vas a mostrar pantalla? No, todavía no lo termino, o sea, bueno, hasta que lo tenga. Ah, bueno. O sea, para empezar en la interrupción, en la ISR, ¿no? En la rutina de servicio de interrupción del botón, ahí es donde van a reconfigurar, ¿no? El módulo básico de reloj. Supongo que esa es la idea que están llevando a cabo.
¿Qué tal, profe? Buen día. ¿Qué onda? Oiga, Luis, ¿qué tal? Buenos días. A ver. buenos días. Bueno, es que yo le había entendido que, por ejemplo, se queda prendido el ciclo de 2 Hz, ¿no? A pesar de que entre la interrupción y demás. Ujú. Pero ya cuando, al momento de que hay que hacer como un barrido, ¿no? De los Hertz. O sea, primero que empiece con 1, luego que pase al de 8, al de 12, al 16 y que regrese, ¿no? Sí. O así no. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, bueno, aquí en mi código lo puse así, pero no había pensado en una interrupción como tal. Nada más lo dejé así como una estructura for que haga el barrido. A ver, ¿nos puedes mostrar? Sí, pues, pues como tal, sí, sí prende los 2 Hz, ¿no? Porque sí lo puse, pero creo que no es lo que nos había pedido. ¿Comparto pantalla? Sí. Ok, a ver. A ver, acá. Ahí está. Bueno, primero puse el LED aquí que estuviera prendiendo al. Ay, me equivoqué. Ajá, a 1. Y ya entonces el for va haciendo el barrido, pero ya no sé cómo hacerlo para que quede exactamente dentro de la frecuencia. Ah, ok. Ujú. No, sí, bueno, ahí falta ir reconfigurando los registros, ¿no? Del DCO y del módulo de reloj. Ah, ok, ok. Pero además, digo, ahorita a esas alturas, yo esperaría que ya empezaran a ver las ventajas y desventajas de usar polling, ¿no? O sea, el tener un polling ahí para empezar te va a robar ciclos Ujú. de CPU. Entonces te va a quitar Sí, esa sí. amplitud, ¿no? En la, en la frecuencia que estás calculando, ¿no? Lo que quieres generar. Entonces, es mucho más conveniente tener interrupciones del botón en este caso. Y en la interrupción del botón habría que reconfigurar todo el módulo básico de reloj. Ok. Entonces tendríamos que ocupar, ya dentro de la interrupción, ahí ajustar el DCO, ¿no? Así es. Sí, Ah, ok, fíjate, ok. en tu super loop tienes el XOR con el LED verde para prenderlo y Ujú. apagarlo. Tienes Sí. la función de delay cycles, ¿no? Que es ahorita la que Ujú. estamos utilizando para esto. Pero todo ese while, mientras el botón esté presionado y que aparezca un for y que todo eso te va a quitar también ciclos de CPU, ¿no? Ok, Entonces le va a quitar precisión a tu cálculo. O ok, sea, sí. Entonces la interrupción es mejor, ¿no? va a estar más lejano de que tu blink realmente esté a 2 Hz, ¿no? Porque todas esas instrucciones están comiendo ciclos de trabajo del CPU. Es, ok. Es mucho más conveniente la interrupción, ¿no? La interrupción obviamente también nos va a robar un poco, pero ahí estamos reconfigurando y a partir de que salgamos de la interrupción vamos a tener nuestro super loop solito, ¿no? Básicamente. Ujú. Correcto. Muy bien. Entonces déjeme lo voy corrigiendo. Va, Dejo de compartir. muy bien.
Bueno, pues se lo llevan de tarea para que me lo entreguen al rato, para poder platicar ahorita de los temporizadores. Está bien, profe. Muy bien. Ahorita les abro el módulo ahí en Classroom para que me lo entreguen al rato. Bueno, como ya les había platicado la sesión anterior, tenemos las fuentes de oscilación, luego tenemos esas fuentes de oscilación afectan, ¿no? O definen cómo ejecutar nuestro módulo básico de reloj, ¿no? Y a partir de ese pulso de reloj que tenemos ya a cierta frecuencia, entonces ya podemos controlar a otros periféricos, en este caso los temporizadores, ¿no? Un temporizador es básicamente un contador de pulsos de reloj, ¿no? Y tiene distintas configuraciones, distintas maneras de trabajar con él. Entre ellas, ¿no? Podemos generar señales de PWM con los temporizadores. En vez de que nosotros tengamos que andar haciendo ese ciclo de prender y apagar el pin de salida, ya sea para la bocina, para el LED o lo que sea, o para un motor de DC, esa señal de PWM la podemos generar con con los temporizadores. Entonces, en nuestro MSP tenemos, les decía, 2 temporizadores de tipo A. Toda esta información la van a encontrar en el PDF de la familia, ¿no? Los temporizadores A son de 16 bits y tienen algo que se llaman registros de captura-comparación. En este caso son 3, ¿no? Entonces, la configuración de estos registros captura-comparación son los que les dan las diferentes funcionalidades. Y básicamente podemos generar PWM, tenemos diferentes modos de conteo y todo eso lo podemos configurar. Y bueno, como les decía, o sea, hay tipo A y tipo B. La diferencia con el tipo B es que creo que es más grande, ¿no? Tiene bits más, ¿cómo se llama? Bits de contador más grande y muchos más registros de captura comparación. Pero bueno, nosotros no tenemos ese tipo de timer en nuestro MSP, entonces nos vamos a concentrar en los de tipo A, ¿no? Los de tipo A tienen un contador, es un contador de 16 bits. Entonces hay que entender los modos de conteo, los modos de operación. Déjenme les pongo la pizarra. A ver. Y, a ver, permítanme un momentito. Diga. ¿Quién sabe qué fue eso? Ok, ya está la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces tenemos los modos. Los modos del timer A, ¿no? Tenemos el modo detenido. Tenemos el modo ascendente. El modo continuo. Y el modo ascendente, descendente. Ahora, ¿en qué consiste eso? Vamos a poner una gráfica temporal, ¿no? De cómo vamos juntando.
Y bueno, nuestro registro en el ¿cómo se llama? En el eje Y tenemos el registro que lleva el conteo, ¿no? Que es el TAR, me parece. Ese es el acrónimo, ¿no? Entonces, este es el que simplemente va diciendo, o sea, empieza la cuenta, depende de la configuración, nada más está contando los pulsos de reloj. Eso es toda su gracia, ¿no? Está contando los pulsos de reloj. Tenemos que nuestro contador, este registro, tiene un espacio de, dijimos que 16 bits. Entonces, por lo tanto, lo máximo, vamos a empezar desde 0. Vamos a contar desde 0 hasta los 16 bits, ¿no? Que son todos llenos de unos, ¿no? 65.535, ¿no? Algo así. Entonces, ese, digamos, es hasta donde contamos. Desde 0 hasta ese número. Y lo que vamos, bueno, este es el eje Y, ¿no? Y la línea de tiempo en X. Entonces, yo voy a estar contando en el modo ascendente. Conforme avance el tiempo, voy a ir avanzando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y voy a dejar de contar hasta donde se encuentre el valor asignado en el registro de captura comparación, ¿no? Estamos en el modo conteo ascendente, entonces el captura comparación se llama CCR, ¿no? De Capture Compare Register. En el 0 es donde yo almaceno el valor para, o sea, fíjense que cada configuración va cambiando, ¿no? En esta configuración, en el modo ascendente, yo voy a estar contando, ¿no? Yo temporizador voy a estar contando hasta que llegue el valor al que está configurado el CCR0. Ya que llegue ese valor, me reinicio. Se reinicia, se va a hacer otra vez y empezamos otra vez a contar. No sé, aquí, bueno, me ha quedado todo medio chueco, pero a ver. Volvemos a contar, llegamos a ese valor del CCR0 y me voy otra vez a, me reinicio otra vez a 0. Y vuelvo a contar. Y así voy a estar por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, este es el modo ascendente. Déjenme ver si hay otro tipo de línea con discontinua. No creo que no hay. O al menos no la encuentro. Bueno, vamos a marcar con una línea color verde el límite, ¿no? Del ascendente, ¿no? Hasta el CCR0. Pues así va a estar todo el tiempo contando, ¿no? Entonces, ese es el modo ascendente. En el modo continuo, lo único es la misma idea, con la diferencia de que se va hasta el final del registro, o sea, cuenta completo. Hasta que se llena el registro. Vamos a encimarlo aquí. Y se reinicia. Y otra vez. Y se reinicia. Hasta llegar al final del registro del TAR, ¿no? Hasta llegar al FFFF. O el 65.000. Vamos a marcar con la línea verde también. ¿No? Hasta ahí llega. Entonces, el modo, a ver.
El modo ascendente lo puse con la línea naranja. El modo continuo con el azul. Y el ascendente descendente es lo mismo que el ascendente, pero en vez de reiniciarse, comienza a contar en decremento. Entonces, el ascendente descendente va a ser esto. Llega hasta el valor que tengamos configurado en el CCR0. Ajá, no llega al final. Y en vez de reiniciarse a 0, comienza a contar en decremento. Ya que llegó a 0, otra vez empieza, eso, o sea, es la combinación, ¿no? Como su nombre lo dice, de modo ascendente y descendente. Eso serían cada uno de los conteos, ¿no? Y en el modo detenido, pues bueno, su nombre solito lo dice, ¿no? No hay mucho más que decir ahí. ¿Alguna pregunta con esto? Ok. Entonces, esos son los 4 modos del temporizador. Dependiendo cómo lo estemos utilizando, ¿no? Por ejemplo, si queremos, una cosa es que esté en modo temporizador y otra cosa es que esté en modo ¿cómo se llama? En modo de PWM. Entonces, dependiendo, ahí tenemos que configurar un registro que se llama out mode, ¿no? Y hacemos uso de dos de los de captura comparación para configurar el periodo y el ciclo de trabajo. Nada más permítanme tantito aquí. Ok, en la página del PDF de la familia, en la 364, vienen los modos de salida. Y van a ver una gráfica, la gráfica, la figura 1212, cómo genera la señal de PWM en el modo, con el modo ascendente. Entonces, digo, en lo que lo abren, déjenme hago aquí una captura de pantalla para mostrársela. Ah, bueno, aquí mismo lo podemos ver. Déjenme quito esto. Ok, eso viene en su PDF, ¿no? Aquí tenemos el modo de salida. Y tenemos la gráfica, ¿no? O sea, aquí es lo mismo que hicimos ahorita. Déjenme pongo el anotar. O sea, esta es la gráfica que hicimos ahorita en la pizarra, ¿no? Y tenemos configurado en modo ascendente, ¿no? Que llega hasta el CCR0. Cuando ya estamos configurados
como PWM, entonces, si se fijan, el que nos sirve como periodo es justamente el CCR0. Hasta aquí llega. Y observen, en el CCR1 nos indica el ciclo de trabajo. Hasta aquí. Entonces, si seguimos las líneas, ¿no? Vamos a ver que aquí es donde cambia de alto a bajo o de bajo a alto, dependiendo cada uno de los modos de salida, que también los configuramos con el out mode, el registro out mode. Entonces, observen, por ejemplo, el 7 empieza en alto, dependiendo del ciclo de trabajo, ¿no? Por si se fijan, o sea, nuestro periodo lo abarca todo el conteo del modo ascendente y marcamos en algún punto, ¿no? Dependiendo del porcentaje que querramos de ciclo de trabajo. Aquí está un poquito arriba de la mitad, ¿no? Entonces, empezó en alto y el resto del periodo se va a ir abajo y aquí ya se cumplió el periodo y vuelve a empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la manera en que nosotros hemos estado trabajando, justamente. Que mandamos primero en alto y luego en bajo, en una serie de ciclos, ¿no? De prender y apagar el LED, por ejemplo. Entonces, estamos generando ese pulso cuadrado de 1 lógico y 0 lógico a manera de PWM. Entonces, aquí ya trae esa funcionalidad incorporada, obviamente con la configuración adecuada para que trabaje de esa manera. ¿Ok? Entonces, sería una manera de trabajar el PWM, de generar una salida de PWM a partir de un temporizador. Y bueno, ya, o sea, se le puede variar, ¿no? El modo de salida. Nada más les mostraba que por ejemplo, es justo el que nosotros hemos usado. ¿Alguna pregunta aquí? Por ejemplo, el set reset es lo mismo, pero está invertido, ¿no? Primero empieza en bajo y luego en alto. Entonces vamos al código para hacer una configuración de esas. Entonces vamos a hacer, ahorita la idea que vamos a hacer es controlar justamente el ciclo de trabajo para variar intensidades, ¿no? De un LED. Para que vayan creando ahí su proyecto de Code Composer. Entonces, primero que nada, vamos a
a dejar todo en bajo, ¿no? Nuestros puertos P1 y P2. Las líneas de configuración para dejar trabajando a un head. Y ahorita lo que quiero que me digan es qué hace esta línea de código. Ahí está poniendo todo a trabajar a 1 megahertz. Con la línea de aquí, sí. Ajá. Sí, ¿no? Configurando para 1 MHz de frecuencia de reloj de CPU con el oscilador controlado digitalmente, ¿no? Como fuente de oscilación. Eso es lo que hacen esas tres líneas. Y lo que quiero que vayan e investiguen a su PDF es qué estoy haciendo con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo con esa línea? Y yo sigo buscando. A ver, permítanme, necesito atender una llamada del coordinador. Ahorita regreso en lo que buscan eso.